Mi papá también decía, no sé qué hacer, siento que te vas a morir. Siento que te vas a morir. Hola seres de luz, en esta ocasión tenemos una invitada especial, Carito. Carito, bienvenida y gracias por este espacio. Muchas gracias, Roxy, por invitarme. De verdad es todo un gusto estar aquí con usted. Carito, quiero que me cuente un poquito de cómo era su vida antes de llegar al espacio de sanación Un Mantra. Ok, ¿se acuerda cómo llegué yo a su casa? Toda Digamos triste. que estaba en un momento súper oscuro de mi vida, que no encontraba salida ni camino en realidad. O sea, ya no sabía a dónde ir, ni a dónde buscar ayuda o qué hacer. Y me acuerdo que yo les veía meditar y esas cosas, y yo decía, no, eso es de locos, no, yo no estoy con esas personas. Y yo me ponía a pintar supuestamente en terapia, pero no, o sea, en realidad eso no ayuda a evadir un poco tal vez de lo que se siente en ese momento, pero no a sanar en sí lo que se está viviendo y lo que se lleva por dentro. Cuando llegué a su casa, sentí como el verdadero sentido de un hogar, o sea, sentirse en familia, sentirse cómodo, poder conversar con alguien que no le juzgue ni que le critique, sino que le escuche y le guíe para poder salir de ese hueco en el que uno está en ese momento de oscuridad. Eso, así llegué yo a su casa. ¿Qué fue lo que le hizo tomar la decisión de en sí llegar a mi casa y tomar en serio las terapias? El no encontrar paz, el no sentirse en paz, el sentido de estar caminando por la calle, pero como zombie. Me acuerdo que en las primeras terapias hubo una en especial que usted nos decía que se puede sentir en el caminar, cuando pone atención de verdad, escucha a los pajaritos o ve a la gente que cruza o hasta saluda con amabilidad o le ayuda a cruzar a alguien en la calle, pero es desde el amor, o sea, no es como decir a mí me enseñaron a cruzar, sino que a usted le nace enseñarle a esa persona. Entonces fueron como que muchas cosas que yo no veía y que poco a poco en el camino fui viendo, en el sentido de amarse, de quererse, de respetarse a uno mismo, de no juzgarse ni castigarse. En realidad eso a mí me costaba muchísimo, en el sentirse merecedor del amor y de la abundancia y de todo lo que el universo nos puede ofrecer. Y un montón de cosas que ya no sabría cómo enumerar en realidad. Sí, ¿no? Porque cuando uno llega así con tantos vacíos, tanta oscuridad, tantos miedos, obviamente no sabe por dónde empezar. Y al inicio sí me acuerdo que lo tomaba como, nos veía así como raras, ¿no? Cuando meditábamos, iba por su mami. Claro, o sea, yo iba de acompañante y les criticaba. Y ahí llegué yo, buscando ayuda, en realidad. La verdad. ¿Qué fue lo que le marcó? ¿Cuáles eran las creencias que tenía que estaba así? Creo que tenía muchísima dependencia emocional del resto de personas. Creo, o sea, yo no me sentía suficiente. También full vacíos de la niñez, de abandono en especial, que tratábamos de llenar o sea, yo trataba de llenar esos vacíos con otras personas. En ese tiempo me acuerdo que era por una pareja emocional. Claro, justo amorosa. Había terminado, estaba así todo en depresión, caída y todo, ¿no? Y claro, la herida de abandono era muy marcada en usted, porque sus papás trabajaban los dos, obviamente, ¿no? Hay que comentar esa parte, porque a veces en herida de abandono como si les tiene a sus dos papás ahí. Claro, es que en ese momento, y no es que haya sido su culpa, porque también llegué a entender con usted que los papás nos dan a nosotros más de lo que ellos les dieron, en amor, en atención y en todas esas cosas. Pero, o sea, no es que no sea suficiente, sino que tampoco saben hacerlo bien. Claro, y eso había marcado, entonces creó dependencia con las parejas y buscaba refugio, buscaba a papá en sus parejas. Claro, yo buscaba a alguien que me proteja, que me cuide, que esté a mi lado, y de eso creaba la dependencia. Entonces, cuando esta pareja se fue, yo sentí que perdí el camino porque prácticamente no podía ni cruzar la calle sola. Pero luego, o sea, con su ayuda, me di cuenta que era demasiado suficiente para poder hacer eso y mucho más, yo sola, no necesitaba a nadie más.
¿Cómo es que el amor propio empieza a hacer ese efecto en usted? ¿Cómo fue cambiando esa realidad? ¿Qué sentía los primeros días al empezar a amarse? Es difícil. Yo me acuerdo que usted me decía, mírese al espejo y dígase que se quiere, dígase cosas bonitas, dígase que se ama. Y cuando yo me veía en el espejo y me decía que me amo, las primeras veces me daban ganas de llorar, porque no me creía a mí misma. O sea, me veía en el espejo y estaba viendo a otra persona porque no me reconocía, no sabía quién era. Pero en realidad mirarse a los ojos, que son el espejo del alma, ¿qué veía ahí usted? Al principio muchísima tristeza, no es como que me veía y veía luz, al principio no, pero después sí, vi mucha luz, hasta es como que los ojitos se hacen más claros y se iluminan, y uno mismo en sí se ilumina, como usted dice, o sea, hay que ser seres de luz en la vida de alguien más, en nuestra vida y en la de los demás. Yo recuerdo que en realidad ya no me acuerdo muy bien, no porque haya bloqueado, sino porque ya no es, feliz. ya no es tan importante para mí. Pero me acuerdo que estaba en una desesperación brutal, no dormía, no comía bien, lloraba, tenía ataques de ansiedad. O sea, era esa dependencia mala. Sentía que me decía estoy gorda, después Claro. se flaqueó mucho. O sea, Tenía como esa crisis, una crisis emocional brutal, porque no me veía bonita, sentía que, o sea, buscaba a personas, no parejas, sino como amigos o gente que llenara esos vacíos, pero en realidad era gente que no valía la pena, porque después yo sabía que no iba bien y me sentía aún peor de lo que ya estaba en un principio. Y luego era como para llenar ese vacío de la pareja que se fue, pero en realidad no se llenaba con nada porque era un vacío mío que yo había llenado con esta pareja y esta pareja se fue. Entonces se quedó el vacío y yo me sentí como súper indefensa, como inútil, dependiente. Me sentía, no sé ni cómo explicarlo, pero me sentía tan mal. Es como decir que como que no servía para nada en pocas, creo yo. Claro, yo les sabía decir, Carito, parece zombie, o sea... Es que claro, yo no sonreía, mi mamá estaba muy desesperada, mi papá también decía, no sé qué hacer, siento que te vas a morir. Porque yo solo lloraba, o sea, lloraba y caminaba y subsistía. O sea, era el día como que obviamente no se puede llorar en el trabajo o no se puede llorar, digamos, en alguna reunión con amigos porque está hablando. Pero automáticamente me subía a un taxi, un bus o lo que sea, o llegaba a mi casa y era llorar toda la noche, dormirme. Luego me levantaba, me bañaba, no sé por qué tenía la idea de que bañándome se va a ir todo ese malestar para soportar el día y era como un círculo vicioso, o sea, era lo mismo. Era dormirse, levantarse, bañarse, ir a trabajar, subirse al bus de regreso y llorar de nuevo y así. O sea, era tan, no sé cómo explicarlo, era tan frío, tan feo, tan oscuro, porque era como esa angustia, esa ansiedad de no saber qué es lo que tienes, pero de tampoco saber cómo saciar esa sensación o cómo quitarse esa sensación, porque ni yo entendía, Roxy. Es que no se conocía y no se entendía. No, pues, porque sinceramente en ese momento yo ni siquiera sabía quién era, ni en dónde estaba, ni qué estaba haciendo de mi vida. En realidad, yo tenía un plan de vida. Y cuando esta pareja se fue, es como que automáticamente la vida que yo ya tenía maquinada en mi cabeza se acabó y prácticamente me quedé sin nada. Porque yo no había pensado en un plan B. Es como decir que solo tenía ese plan y punto. Claro, me contaba de que su pareja era el que le cocinaba, el que le mimaba, el que le daba todo lo que usted quería. O sea, prácticamente encontró a papá, encontró a ese ser que llenaba todo lo que había vivido en su infancia. Claro. Ese abandono, el de no ser vista, el de que papá y mamá siempre están trabajando, en que yo me crié prácticamente sola y con alguien a mi cuidado, que no eran mis padres. Entonces yo lo que esperaba de papá y mamá me lo dio él. Creo que sí. O sea, yo supongo que sí. Y eso también me di cuenta con el paso del tiempo que no es amor. O sea, yo decía, ay, me voy a morir sin el amor de mi vida. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Sí. Pero no, pero es que no era.
no era. O sea, era como que, Dios mío, es como usted dice, o sea, yo le veía a él como papá. Y él, como dice, me cocinaba, me cuidaba de si ya comiste, si estás bien. O sea, era así como que, como la necesidad. Claro, y él, creó un apego fuerte. Y él también tenía como dependencia de mí, porque me di cuenta también después que éramos tóxicos los dos. Bueno, no era una pareja sana, pero tampoco era una pareja mala. O sea, él no era mala persona, sino que él trataba como de saciar mis necesidades para que yo no me vaya. Y para él también sentirse lleno de alguna manera, y ¿no? yo, como de ser el hombre proveedor, yo qué sé, no les entiendo a los hombres todavía en ese sentido. Pero, y en cambio él era como que, y yo era como que, ay, sí, como sentirte niña, chiquita, mimada, consentida, y así. Y yo decía, ya después, ¿no? Decía, ¿qué estabas pensando, Carolina? ¿Cómo iba a ser tu vida si seguías ahí? No digo que sea malo, repito. Pero tampoco creo que nuestra relación como pareja haya sido demasiado buena, porque tampoco era mal. O sea, obviamente sí hubo así momentos bonitos, porque uno tampoco se queda donde no se siente tan bien, o no sé. Pero la cosa es que no era malo, pero no era sano. Claro, lo que pasa es que ahí entendemos la parte donde nosotros atraemos el vacío que tenemos, o similar, ¿no? Claro, es que sí. O sea, él también sufría algo parecido, pero no era lo mismo. Claro. Pero era algo parecido. O sea, él hacía la imagen de papá y yo de la niña mimada, y ahí nos complementamos y nos hicimos la película de la vida y toda la onda, y que al final no se dio por obvias razones, que en algún momento, en fin. Entonces, las cosas no fluyeron. Y yo decía, no, yo le voy a esperar. No esperen. No, o sea, yo decía, le voy a esperar, pero no, es que no, llega un punto en el que hasta eso dice uno, o sea, ya no. Y Roxy me dijo, cuando uno, o sea, se dispone a soltarlo de corazón, el universo mismo hace que te llegue algo que uno a veces ni siquiera espera y llega. Y eso, ¿cuándo, Roxy? Ajá, y eso me pasó, o sea, nunca yo había tenido un amor tan bonito como el que tengo ahora. Ni había conocido a una persona que sea tan linda como es mi pareja ahora. Y yo decía, o sea, es más de lo que yo le pedía a la vida. Pero después de haber hecho todo el camino para entender, para dejar de seguir en los círculos viciosos, porque eso también entendí, Dios mío, entendí a golpes, porque yo decía, ya es tiempo. Ya, o sea, me apresuraba como que a conocer a alguien nuevo y a hacerse esas tontas ilusiones otra vez, pero es porque no era con plena conciencia, sino con la necesidad porque todavía quería yo llenar ese vacío antes de sanar o de intentarlo por lo menos. Era como que yo decía, no, es que me siento así y parece que este es del bueno. Parece que este es del bueno. Ve y dice, no, este es mi ser amado, pero no es su ser amado, es el que le ponen para que usted aprenda una lección. Otro maestro de vida. Ajá, maestros de vida.